Capítulo 5. El cuerpo del hombre y de los otros seres. Párrafo primero. El cuerpo del hombre lo forma su mismo espíritu. Es esta otra sorpresa que se le reservaba a la humanidad para el día de la comuna, es decir, en el día de la paz, de la verdad suma y del amor. Si se le hubiera dicho al hombre cuando negaba la vida y la acción del espíritu, que éste fabricaba hasta su cuerpo, a quien tal dijera, de no haber existido manicomios, lo habrían encerrado en una jaula. Pero el progreso sube por grados y por grados se descubre la verdad, porque por grados se adquiere la convicción y la sabiduría. Hoy es hora de poderle decir al hombre, solo tú te haces tu cuerpo y te lo preparas a la medida de la obra que tienes que realizar en cada existencia. El mecánico no será bueno como tal, en tanto no sepa fabricarse las herramientas de su oficio y darles el temple necesario para cada material a que ha de aplicarlas, y así, el Creador dio el poder y la inteligencia al Espíritu su Hijo para fabricarse el cuerpo a su gusto y en su discernimiento. Recoge en el depósito de materiales aquellos adecuados para lo que quiere hacer, pero sujeto a la ley de afinidad y justicia que es su peso fiel, muy fiel y exacto al progreso de cada individuo. Se oyó siempre ponderar toda belleza y los poetas han cantado a la naturaleza las gracias y escultura de una mujer o la gallardía de un mancebo. Si esto no era una herejía, era un insulto al espíritu, único autor de su cuerpo. Pero, ¿cómo habían de cantar al espíritu, si ellos mismos que en sus estrofas evocaban al espíritu, o musa, no le daban vida y cuanto menos acción? Es cierto que hay ojos que ven blanco lo que es profundamente negro, pero aún es más tremendo esto cuando entre los poetas hubo quien dijo que todo es del color del cristal con que se mira, y aún no lo entendieron. Pero tampoco encontraron fundamento para contradecirlo y siguieron las cosas sin cambiar y se continuó evocando al espíritu y negándole vida. Que el espíritu se fabrique su cuerpo es de necesidad y también de la más estricta justicia porque, ¿cómo podría decirme, mandarme y exigirme el Creador, que yo mirara a las estrellas y me diera un cuerpo sin ojos? ¿Cómo podría yo agarrar y manejar la pluma o la herramienta si mi brazo fuera inflexible y de una pieza, sin las debidas articulaciones? No, fuimos creados en la libertad, hasta para fabricarnos nuestro organismo y nosotros mismos hacemos todo a nuestro gusto. De este modo, no tenemos derecho ni podemos quejarnos de una mala constitución en nuestro organismo, y en él depositamos ya los gérmenes todos de las aptitudes y hasta los microhombres en nuestra médula. Pero no voy a decir más aquí, porque es del párrafo siguiente. Párrafo segundo. La belleza es a causa del progreso del espíritu. No llega el niño a doctor aunque siga los cursos en la universidad, solo lo será cuando los años y la experiencia lo hagan. Esto ha dicho el espíritu de verdad, en una comunicación en la que trató de fisiología y sociología, y el proverbio viejo nos dice que la experiencia es madre la ciencia. Todos sabemos que el día que se empieza un oficio no se sabe el oficio, sino luego de haberlo practicado en todas sus partes y por repetidas veces. Es entonces que el obrero lo encuentra todo relativamente fácil y cada vez va mejorando el arte hasta hacer filigranas delicadas, que no supo ni pudo hacer cuando empezó. ¿Y qué es, pues, el espíritu más que el obrero? ¿No hemos visto por todo lo que he expuesto sobre la vida, sobre el espíritu y sobre las leyes, que nada hay hecho que no sea obra del espíritu? Repetiré que el Padre es solo el creador universal y primario del éter que todo lo llena y del que proceden todas las formas en los mundos y el hombre, que el Espíritu toma de ese depósito todo lo que necesita para hacer todas las formas, y que cuando cumplió su ley, o propósito, deshace las formas para volver a hacerlas. Y como es natural que cada vez le sea más difícil por la práctica que le enseña y porque sabe lo que le estorbó en la anterior existencia y porque la emulación de la belleza de otros más expertos le sirve de acicate, y, sobre todo, porque la ley de progreso le obliga siempre a más. Embellece cada vez más su conjunto y minuciosamente cada particularidad de su cuerpo. Y es que, los mundos, son una constante exposición donde hay premios al arte y la sabiduría, que se demuestra en la belleza de los cuerpos, en las producciones científicas y naturales y, por todo, en la luz del espíritu. Es así porque el espíritu no puede hacer en las primeras existencias una belleza y forma ideal, porque es aprendiz y además, los materiales son rústicos y tiene que ir tamizándolos y afinándolos para que le resulten suaves y más modelados, y esto tiene que ser en los tres reinos, mineral, vegetal y animal, simultáneamente, y esto también lo tiene que dirigir y ordenar el espíritu. Es así, pues, como va modelando el espíritu las formas de los cuerpos desde la matriz de la madre, donde se cuida de sus organismos, tejidos y sistemas, lo mismo que los órganos sexuales en el género femenino o masculino que le ordenara la justicia, que está en él, conforme a la misión que se impone. Una vez que nace el cuerpo del infante,
El espíritu lo toma, pues hasta entonces no se encierra en su alma y se turba, es natural que así sea, pues pierde la libertad. Pero continúa el trabajo de escultura empezando por la cabeza que le quedó desfigurada al nacer y ya se ocupa de darse las formas. Por esto veis tan a menudo cambiar al infante de parecido, hasta que llega a constituirse en hombre de acción. El trabajo del espíritu en formarse su cuerpo, cuando es hombre, es más breve y sencillo que cuando es mujer, porque sus funciones son muy relativas en el hombre. En la mujer, en cambio, es complicadísimo, y lo fue mucho más hasta el día de la comuna, que no consistía solamente en la insuperable tarea de ser madre, misión sagrada, cual de la tierra en su creación hasta la aparición del hombre, sino que debe observar especial cuidado en su escultura. Porque tiene que tener en cuenta que es la depositaria de la vida de otros seres y del amor de familia, además sabe su espíritu cuál será su compañero y tiene que darse las formas que a él le agradarán en su exterior. Más como el hombre también cada vez se perfecciona y estima más la belleza en su complemento exterior, idea el espíritu las redondeces de sus curvas y recoge en su busto y fisonomía las gracias adecuadas, el ingenio en las facciones y los actos y los acompaña con los atavíos y, en fin, arranca a la naturaleza sus perfumes, galas y coloridos y todo se los asimila a la mujer, para dar un incentivo al hombre, que por el error de educación puede en el más y muchas fatales consecuencias le hacen presa del error y rompe el lazo de la que en espíritu es su compañera. Todo esto tiene que tener en cuenta el espíritu que viene a ser mujer y ello le obliga a trabajar más a prisa para alcanzar el tipo ideal, sin querer envejecerse. Es tan complicado este mecanismo, que tiene que saber manejar, amén de las gracias morales, facciones y modalidades, otra parte, si no más sagrada, más intrincada y dificilísima por la gran precisión que en su organismo y funciones debe haber, es la procreación, cuyo tesoro de vidas lleva encerrado en su matriz. Ese órgano, hermanos míos, es, no un mundo, sino el universo completo, y si no lo ha estudiado el hombre en sus ciencias, es porque no concedió vida y acción al espíritu. Causa esto de todo el error no solo en las ciencias materiales, sino en las filosóficas y morales, pero llegó a la herejía en las teológicas y a la negación del universo. En el celibato de la religión católica. Os dije que no cuesta más crear un mundo, que encarnar un espíritu. Todos los hombres nacen de matriz y esto bastará para comprender lo complicado del trabajo del espíritu en la creación de ese órgano más sagrado que el corazón, pues aunque no dependa de la matriz la vida del cuerpo de la mujer, depende de ella la vida de muchos otros cuerpos, y puede decirse que toda su sabiduría el espíritu la necesita para ese molde, donde se han de fundir todas las esencias del universo y hasta el amor divino, para que recobren vida animal bajo la unión de las dos almas enamoradas que deben unirse, para abrir las válvulas de ese depósito de los secretos de la naturaleza. Mas no creáis que ha pasado desapercibido todo su valor e importancia a las religiones, pues para entorpecer el entendimiento del hombre que hubiera visto hace muchos siglos en las funciones de ese órgano la sabiduría divina, ellas mismas se encargaron por la teología de poner trabas, declarando inmorales y peligrosos esos estudios. Y tenían razón, había el peligro de probar la mentira de las religiones y solo podían conseguirlo por el prejuicio y la ignorancia de los hombres, y hoy aún no saben la verdad de ese órgano de la generación, ni los profesionales de la obstetricia. Pero en el código de amor se manda que se les enseñe a las mujeres desde niñas y el hombre lo sabrá y se admirará y estudiará grandes principios de sabiduría. Más hay aún un punto, el más capital, que anotar sobre ese órgano de la vida de los hombres, y es que, siendo la mujer la depositaria y su espíritu el artífice, no es él el que tiene la llave de esa arca santa, sino el hombre. Aquí habría que entrar en grandes profundidades, muy minuciosas porque son anatómicas, pero ya se hará todo esto en el descanso comunal, porque ahora solo hay, y aún tengo que mirar si hay, para que pongan el humilde puchero, que aunque escaso sea, mi cuerpo necesita, y ese estudio matemático especial. Es obra de más de uno y de más tiempo que el que ahora tiene el maestro para dar las generalidades y la verdad que son, la causa y la sabiduría, sin la cual no puede haber ciencias, y la anatomía de ese órgano, como la de todos los demás y de todo lo que se refiere a unidades o ramas de la sabiduría. Son ciencias en las que trabajan y han de trabajar muchos hombres en cada una, conforme al principio verdad que aquí se les da. Pues bien, he dicho que, siendo la mujer la depositaria de ese sagrado órgano y su espíritu el artífice, no es ella la que tiene la llave de esa arca santa, sino el hombre, y no hay por qué esforzarse en probarlo, porque sabéis que solo el hombre puede hacer concebir a la mujer, más claro. Solo por la unión del hombre y la mujer se engendra otro semejante, porque, si la mujer es el arca, el hombre es la llave. Esta función natural,
pero divina en la ley de la procreación, no solo no les ha dicho nada a los inflados sabios del tiempo de la supremacía religiosa y de los dogmas científicos en su orden divino, sino que la hicieron materia peligrosa e inmoral, y para apoyarlo, se levantó el celibato. Sin embargo, ellos, los célibes, habían nacido de matriz y por la unión del hombre, único que tiene la llave de esas puertas. En esto precisamente está la sabiduría y la demostración más culminante de que nada se mueve solo en la naturaleza, y bien se le había dicho a la humanidad que ni la hoja de un árbol se mueve sin la voluntad del Creador. Así es, y en nada falta la armonía, y menos podía faltar en esa función primordial para la que son creados los mundos, que es la procreación de los seres, engendrados por el macho en la hembra en el reino animal, al que el hombre y la mujer, en los cuerpos, pertenecemos. Mas si la mujer prepara su matriz y sus ovarios y cada óvulo es una placenta, no tiene en su néctar el poder del engendro, y es porque no es función individual, sino colectiva, del universo todo, y concurre a cada acto de la concepción una asamblea regida por un tribunal formado por el Padre, la Madre y el Espíritu que debe encarnar. Siendo testigos por el universo, 2 individuos por cada parte que son un guía y un protector, sumando 9 y con el Espíritu Maestro de la naturaleza como secretario, 10. Debiendo añadirse aún el Espíritu Maestro o secretario del Padre como juez autorizante, el que anota en el índice de la vida aquella nueva existencia, en cuyo índice las leyes fatales toman nota de los hechos de justicia que debe realizar el nuevo ser y le ponen las cosas en su punto y a su tiempo para su cumplimiento. De modo que ya veis lo grande del momento de la concepción de un hijo, cuando todo el universo concurre al acto que las religiones y los dogmas científicos han llamado inmoral y lo han anatematizado, y no solo eso, sino que se declaró el celibato, contrario en todo a la ley. Pero como esto tendré que tocarlo más adelante, me dejaré de consideraciones para hacer el último punto sobre el hombre en este asunto. Dije en su lugar que antes de encarnar un espíritu, hace un juicio y expone sus medios, sus condiciones y cuántos requisitos necesarios a su prueba deben concurrir, que saben ya desde entonces el sexo que debe tener cada uno en justicia y los hijos a que deben dar vida corporal, y si el sexo lo tienen que tomar en justicia. Esto os llevará a la certidumbre de que el espíritu no tiene sexo, y esto es también una verdad eterna. Pues bien, si la mujer tiene esas funciones tan delicadas en preparar ese órgano tan interesante, el hombre tiene otro trabajo no menos importante y es cargarse de microhombres en su médula, en la que viven ya los gérmenes de los cuerpos que ha de engendrar, encerrándolos por el espermatozoide, en la matriz donde solo puede gestar y formarse. Por la sustancia afín que contiene el óvalo donde entra el microhombre, que desciende desde el centro de vida de su padre, recorriendo con velocidad no soñada, en un instante, todo el trayecto desde el centro o cerebelo por la médula, en cuyo instante, la sustancia seminal se eleva a la uretra, que ha de servirle de vehículo hasta la matriz. Aquí se encierra tal sabiduría, que los hombres no han podido comprenderla y han hecho grandes absurdos. El microhombre, que desciende desde el centro de vida del hombre, en todo su camino va por la médula, sustancia blanda y que por su ley le abre paso, pero al llegar a la uretra, conducto seco y rústico, el microhombre, por su delicadeza, se destrozaría si no tuviera la sustancia seminal que lo recibe, para servirle en las paredes de la uretra de lecho blando y cálido en grado justo de calor. Este es el oficio del líquido seminal, ser el conductor del microhombre, que no se desliza de su centro, hasta el instante supremo en que todo está preparado. Ya veis qué grande es la sabiduría de la procreación y todo tiene que hacerlo en su cuerpo cada espíritu, y tanto mejor lo hace, cuanto es más maestro, es decir, cuanto es más sabio, pero no están solos en el momento de la concepción de un ser el hombre y la mujer que se juntan, sino que hay una asamblea de espíritus que son testigos y tienen funciones que cumplir todos y todos asistimos a estos actos unos a otros, por ley, por justicia y por deber. La responsabilidad del mal uso, verla en el código y veréis lo que todos hemos hecho en la ignorancia y la malicia y cuánto habremos sufrido y hecho no sufrir unos a otros y sacad consecuencias para el provecho de la comuna en el cumplimiento de la ley de la procreación. Y sabed también que la belleza es a causa de la sabiduría del espíritu. Párrafo 3. La salud y las enfermedades son obra del espíritu, en justicia. Varios puntos son los que hay que considerar en justicia en esta materia, y solo como conocimientos, pues las enfermedades todas desaparecerán de la tierra en tiempo no lejano, pero el hombre tiene que saberlo todo en materia como lo sabe en espíritu. Sí, el espíritu trae enfermedades en su materia, en cumplimiento de la justicia. Estas enfermedades, sean de la especie que sean, no se curan hasta que se ha cumplido su tiempo y el mismo espíritu quita los gérmenes de la enfermedad que gana el espíritu con eso.
El purificar su alma por el sufrimiento, privándose de los goces de materia o sufriendo los desprecios y muchas veces el abandono de la familia, si es que esa enfermedad no la trajo en castigo de la misma familia, porque antes lo hizo pasar a él por el mismo tamiz, porque la ley de compensación, como la de justicia, son inexorables. Hay, sin embargo, de estas enfermedades que se curan radical y súbitamente, pero es por medio de la evocación del espíritu, si se le convence de su curación a cambio de un sufrimiento moral. Pero para eso tiene que llevar su pedido al Tribunal de Justicia y si le es acordada la permuta, se cura por sí mismo. Otras enfermedades son ocasionadas por espíritus que son sus enemigos y casi no tienen otro origen las muertes repentinas y los accidentes y convulsiones que se han registrado, así como los equívocos de una medicina, pero donde más terribles e irreconciliables han sido los detractores es en emponzoñar los alimentos y cortar las digestiones. Esto lo hemos comprobado y visto muchas veces por los medium y también se han salvado a enfermos infeccionados mortalmente por una oportuna inspiración. Más hoy, hay millones de dementes y locos por todo el mundo que no son tales enfermos en la materia, pero que llegan a enfermarla y son incurables, porque la medicina no puede curarlos y el dogma científico no admite el espiritismo, en el cual están los remedios de curación por el desarrollo de las facultades del espíritu que las trajo para el cumplimiento de una misión y no han podido desarrollarse por muchas causas, siendo las principales, un equívoco en la elección de la materia. Una lesión que sufrió ocasionada por uno de los tantos que persiguen hasta hoy a los que han traído facultades, porque vienen a desmentir los absurdos de religión, de ciencia y sociedad. Una mala o errada educación moral o de principios que llenó su alma y cuerpo de prejuicios o de vicios, y cuando el espíritu ve que ya no puede en aquella lucha funesta triunfar, deja a su alma y cuerpo en su prejuicio y aún él mismo le infunde deseos caprichosos, irrealizables y otras tonterías y demencias. Mas hay otros casos de luchas furibundas y es que, en esos, o es su espíritu exaltado por la pasión o por la injusticia y quiere vengarse de la sociedad causante de su daño, o también, es ese espíritu forzado por sus enemigos a realizar las más desastrosas obras. Si vierais cómo lo celebran esos pobres espíritus ciegos en el mal. Da lástima y pena. Pero se les permite mientras la justicia no llega al cumplimiento ordenado en la ley de libertad, que ahora se cumple, pero es culpable el espíritu del enfermo, porque tiene el mandato de vencer. Podrá tener muchas atenuantes, pero entre todas no serán un eximente, porque la justicia es cumplir a la justicia si en vez de embotarse acudiera a la universalidad, tendría ayuda y defensa y triunfaría. Por esto, no es eximido de cumplir parte que deja de hacer y volverá y la cumplirá. Por lo demás, las otras enfermedades son propias de la materia, porque toda ella es gérmenes de putrefacción y son necesarias para el desarrollo y estudio del hombre y para la mayor purificación de la materia y acrisolamiento del alma por el sufrimiento y el reconocimiento del Creador y, sus leyes, por el dolor. Porque el hombre, en tanto es dúo, necesita de esos dolores y sufrimientos, porque sin ellos, se embota en el goce de la materia y no se acuerda del autor su Padre, al que por el dolor, lo llama. Pero de esas enfermedades corporales, son casi siempre causa los alimentos de sangre, es decir, las carnes y consumo de animales que es materia muy impura y tanto más, cuanto de mayor sangre es el animal, porque es materia más impura, y por la necesidad, por la mala organización social, el hombre hubo de consumir. No solo los animales indicados para el consumo después de escrupulosa inspección y desinfección y aún esterilización, sino que consumió hasta los reptiles, el perro y los animales de trabajo, con sus sangres envenenadas. Mas si nunca el hombre hubiera comido esas carnes, sería hace mucho un hecho la civilización y no hubiera conocido el crimen, ni cierto número de pasiones, sobre todo, la degeneración. Debió el hombre haber tomado esos alimentos en esencias y extractos y no hubiera tenido tantas enfermedades, pero aún en esencias y extractos, no se hubiera librado de todas, y os lo dirá la microbiología, que os asegurará que hay microbios que necesitan miles de grados de calor para aniquilarlos, lo que indica claro que ni la cocción de la carne los mata, cuanto menos el calor del estómago, y por tanto, viven en el organismo del hombre y procrean y establecen su reino y matan el organismo del hombre. Ha debido de saber la humanidad el principal fin que tiene el reino animal, sobre todo el terrestre, que es purificar materia, solidificar materia y crear esencias que se depositan en el alma universal para enriquecer cada vez más el alma humana, en la que el espíritu torna su parte en cada nueva existencia y la agrega a su alma y así la va agrandando, enriquecida cada vez con más valor de esencias, porque el alma humana es el depósito de la riqueza de los mundos, en todo su valor.
Los animales, fuera de sus productos, leche, lana y cuero, deberían haber vuelto a la tierra, sobre todo los cuadrúpedos, que por su abundancia de sangre, es dificilísimo que sean sanos, e imposible libres de impurezas para lo delicado del organismo humano, y no creáis por eso que no los habríamos comido, porque, sirviendo de abono a un arbusto frutal, ya sabéis que sus frutos son más hermosos y abundantes. Son las plantas las que le ofrecen al hombre alimento sano y purificado, conforme a su organismo y son de más nutrición y salud y por lo tanto, de mayor fuerza vital y muscular y sobre todo de mayor belleza. Lo que hay es que todo ha sido objeto de comercio por el desgraciado deseo de acaparamiento del improductor. Además, el hombre no ha sabido resistir la influencia afín que existe entre el animal de sangre y el cuerpo del hombre, y lo extraño es que conoce la máxima de que la sangre llama a la sangre. Pero ignoró que al devorar los animales y alimentarse de ellos, se asimilaba todos sus gérmenes de instintos y no difería de los mismos animales, que todos son carnívoros. Tenía el hombre los alados, que al fin son más inocentes y purificados, pero son menos comerciales y no se reproducen en cantidad suficiente, por lo que fueron artículo de lujo. El pescado también es mucho más purificado, porque las aguas de los océanos encierran las esencias más puras de los tres reinos de la naturaleza. Pero ya es peligroso porque el mar se manchó de sangre y cuerpos humanos sirven de alimento a los peces, y desde que el mar es campo de batalla, debió prohibirse el consumo de sus peces. De todo cuanto pudiéramos estudiar sobre las enfermedades llamadas naturales, llegaríamos a la conclusión de que provienen todas de la mala alimentación y falta de higiene en la habitación, en la pobreza y en la moralidad. Suponed una familia compuesta de los padres y 4 o 6 hijos y que al cabeza de familia se le paga un mísero salario, teniendo que encerrarse todos en una miserable pieza, que siendo de las más grandes que se construyen por la explotación, será de 4 por 4 metros. En esos 16 metros de superficie han de tener su cama los cónyuges y sus hijos, que supondremos son solo 4, suponiendo el caso improbable de que todos sean varones o hembras y que puedan dormir juntos. Como yo los he visto, 2 en cada cabecera, habrá 2 camas, luego las sillas o bancos para sentarse, si es que los tienen. El ropero o baúles donde guardan las ropas, la mesa donde han de comer, las pobres vituallas y enseres de la manutención. ¿Queréis pensar lo que parecerá esa habitación? Pues agregad que no tiene más ventilación que la puerta y que no se les permite salir a los niños al patio, debiendo estar allí encerrados y no será posible moverse en libertad dentro de ese calabozo. Pensad que llega la noche y se encierran 6 individuos bajo aquella puerta, donde se van almacenando los alientos y otros alientos, y la necesidad fisiológica obliga a sus necesidades y que si uno está enfermo, los miasmas de la fiebre invaden a todos. ¿Queréis pensar si esto no será un foco de infección para la salud, una traba para la expansión del amor de los cónyuges, que por recatados que sean serán vistos alguna vez y oírlos siempre, despertando en el niño o en la niña antes de tiempo, la ley de la materia, originando de ahí la degeneración de sus cuerpos antes de ser hombres? Oh, hermanos míos, este cuadro horroroso que os presento es el más corriente hoy y el más halagüeño de todos los que hay entre los miles y miles de sacrificados obreros, pues encontramos en general familias más numerosas con varones y hembras, y ya en la edad adulta y en la pubertad los niños. ¿Y cómo es posible que eviten que los hermanos vean a las niñas todos sus encantos y sus atractivos, y ellas, quieran o no, vean la muestra del varón y unos a otros se despierten en la ley de la carne? ¿Quién podría, en justicia, castigar el incesto, no ya del hermano con la hermana, pero ni aun del padre con su hermosa hija, por la incitación, o del hijo con la madre, quizás por librar a la hija de caer con su hermano en una irremediable desgracia de lo que hay millones de ejemplos? Oh. Asusta, hermanos míos, esta desgracia en que vive la humanidad por la falsedad de las instituciones y me hace pedir al Padre en toda la intensidad de mi dolor y en todo mi autor por mis hermanos, que sea hecha la justicia en prontitud. Sí, Padre mío, ven. Ven pronto y renueva la faz de la tierra, que no es posible resistir más nuestros dolores, nuestras amarguras y nuestra extrema desgraciada condición de esclavos. Llega, llega y que sepan los opresores que no has olvidado a tus hijos y demuéstrale al detractor que nada prevalece contra ti y que llegas, ves y vences y salvas en tu juicio, sin dinero, porque fue esclavo sin precio el hombre. Hijos de la comuna. Cuando leáis estos tristes cuadros que os pinto y que parten mi corazón aunque tomo las tintas más tenues porque no quiero profundizar, porque estoy demasiado dolorido, cuando leáis estos cuadros, digo, ya habrá pasado en principio esta negrura de enfermedad, de miseria y de inmoralidad porque al menos la denunciamos. Y lloraréis aún en su recuerdo.
Pero entonces ya no tendréis el peligro de que vuelvan sobre vosotros esas calamidades. Levantad vuestros ojos y vuestros corazones y dad gracias al gran Elohí, que libertó a Jacob y en él vosotros fuisteis libertados y recibisteis la herencia de nuestro Padre y sea el hosanna a Elohí vuestro eterno canto. Sed fieles intérpretes de las enseñanzas que se os dejan en esta pauta y que los maestros explicaran desde el niño al hombre, hasta que todos seáis sabios, debéis daros prisa y así pagaréis, por la satisfacción, mis sufrimientos, pongo a mis hermanos los misioneros, que por nuestro deber os exponemos las bellezas, armonía y bienestar que llegan en la comuna de amor y ley que el Padre tiene como régimen del universo. Párrafo cuarto. El cuerpo humano contiene las esencias de todos los reinos. Toda la esencia de los minerales, la de los vegetales y la de los Ani 181 Conócete a ti mismo males, la encierra el hombre en su cuerpo, es rico. Pero también encierra en sí, por eso mismo, todos los vicios e instintos, es por ello pobre. Pero como hay una tercera individualidad que es potencia, que es fuego, que es sabiduría porque es la esencia del espíritu universal, todo lo vence, todo lo purifica, todo lo ha de dominar y es feliz en la esperanza. Más acabamos de ver al hombre en su desgracia, en sus enfermedades y su caída en la esclavitud y debo aquí señalarle su remedio, en sí mismo, es decir, en el estudio de su constitución y a esto tenderá el presente párrafo, porque el capítulo sexto que tratará exclusivamente del hombre será sobre materia parecida, como todo el libro, pero especializando allí el conjunto del hombre. En los últimos tiempos, el colmo de males que circundaba a la humanidad, obligó a los gobiernos a levantar hospitales y a la química y otras ciencias a buscar antídotos preventivos y encontró, claro que por la inspiración porque esos hombres habían venido mandados por justicia de la ley para prevenir. Sobre todo la alarmante mortandad de niños que era un terrible flagelo para la humanidad además de muchas epidemias, sobre todo la llamada viruela, y encontró, digo, el remedio, al parecer, en la inoculación de la viruela misma, que es provocar en el individuo el germen de la enfermedad y dominarlo con la vacuna. Encontró, pues, el remedio en la misma causa de la enfermedad, en la vaca, este caso bien probado, debería darles pie para atajar ya todas las demás fiebres y enfermedades y en muchas pudo prevenir el peligro. Pero ved que ha sido todo en los últimos 50 años, cuando el prejuicio de religión se aminoró en unos y cayó del todo en otros, dando libertad al pensamiento. Es triste y doloroso encontrar siempre la causa del mal en las religiones aún sin buscarla en ellas, pero a la evidencia hay que rendirse, como a la verdad de los números. Pues bien, ya tenemos un principio científico y por eso material, de que, si la viruela es prevenida por la vacuna tomando el virus de la vaca escrupulosamente examinada, ¿cuál es la causa sino que, nuestro cuerpo tiene por entero en esencia la vida, el instinto, los defectos y virtudes de ese animal y toda su especie? Tomen bien este punto, maestros de biología y embriología. ¿Por qué todas las fiebres pueden ser atacadas por la quinina en sus innumerables preparaciones, según la calidad, intensidad y ambiente de la fiebre, sino porque este árbol tiene en sí casi todas las moléculas del hombre? Más es cierto que cada una de las plantas animales y minerales tiene parte en el cuerpo del hombre y el análisis dirá cuál es la planta, el mineral o el animal a que se debe esta o la otra dolencia, que corresponderá a esta o la otra característica de cada especie en los tres reinos. Esa es la pauta general para el estudio de las enfermedades, que en mi deber señalo al cuerpo médico y de higiene. Y el hombre hubiera hecho mucho más, pero por la pésima organización del mundo, en que todo había de hacerse por el valor del oro, que ha valido inmensamente más que el hombre, no ha podido la ciencia libremente explayarse y aún se estrellaban materialmente los buenos hombres, que los hubo. Cuando querían o se proponían hacer un bien desinteresado, hay casos y muchos en que ciertos estados sometía cuestión al examen religioso y el desprendimiento altruista de aquel hermano, en vez de beneficiar a la humanidad, enriqueció al parasitismo, que por su causa, nada más, hubo que levantar hospitales para los pobres, pero allí habría curas y frailes, con las infaltables monjas sacando su astilla y envenenando el ambiente con su presencia y con su pestilente fluido, causa las más de las veces de las epidemias y hasta de las tempestades. Esto es tan cierto, que no me costaría nada probarlo si ahora escribiera para combatir lo que existió y ya no existe más que en figura, y aún se les dijo y encontraréis algo en las comunicaciones de los grandes maestros. ¿Quién duda que el estudio de la medicina es complicadísimo? ¿Pero quién ignora que la sabiduría universal nos pertenece a cada hombre? Sí, siempre que,
la queremos basta llamar y somos contestados, y en cada caso se presentará un hermano adecuadamente sabio en lo que se ha de consultar, y aunque no han querido creer los médicos en el espiritismo, que es el médico universal, tampoco han tenido fundamento para negarlo y menos han podido rebatirlo. A lo más, no han querido confesarlo ni comulgar en él, por un dogma científico. Pero entended bien que el espiritismo es el médico más no la medicina, más que en lo moral. La medicina de la materia está en la materia. Ya sabéis, pues, que siendo esencias todo vuestro ser, con las mismas esencias os debéis curar y lo que habéis de hacer, en el código lo tenéis puntualizado, pero las enfermedades desaparecerán pronto de la tierra y ya, el dolor, no lo sentirá, ni la madre al parir al infante. Párrafo quinto. Las razas y colores no indican inferioridad en la ley. Al aparecer el hombre en la tierra y fuera de la tierra en su estado de espíritu, es la misma familia salida toda del mismo Padre, y esto dice claramente que en el universo solo hay una raza, una sola familia. Pero en una familia, ninguno es igual al otro en su cuerpo, ni aun en su espíritu, aunque sea la misma naturaleza, pues un espíritu será más sabio y así será más luminoso y tendrá mayor poder, o será menos sabio, menos luminoso y tendrá menor poder, todo en relación al progreso de cada uno. Esta es la diferencia que encontramos en lo físico y en lo espiritual, pero esto no nos dice que sea de diferente naturaleza en cuerpo ni en espíritu, porque el Creador es solo uno para el espíritu, y el éter, de donde proceden toda materia y las formas, también es solo uno. Encontrarnos también más belleza en unos que en otros seres, por su perfección física, pero esto no nos quitará que todos sus organismos, sistemas, miembros y músculos sean iguales en el negro que en el blanco, si los de aquel son más rústicos, es ello cuestión de materiales y acaso también de progreso. Pero, ¿quién dirá que entre los negros, los cobrizo, y los amarillos no encontrar tipos de verdaderos modelos de escultura ideal? ¿Quién, entre ellos, no encontrará inteligencia, delicadeza en los justos, nobleza y dignidad como entre los blancos? La historia está llena de ejemplos, y eso que la historia, mejor dicho los historiadores, no han hecho justicia por el prejuicio. Por otra parte, las necesidades de la vida, la ley de procreación y todo, en el negro, blanco, amarillo y cobrizo son iguales, aunque la cultura o la hipocresía de la cultura sea mayor en el europeo o blanco, pero no puede alardear de mejores sentimientos y sí de mayor refinamiento en el vicio, en el conjunto. Y es que hay cosas muy naturales que no son falta en ciertos países, porque no se han hecho ley sobre ellas, y entre los europeos, se han hecho leyes hasta para andar por las calles, y si existe la ley, aunque sea absurda, el quebrantarla, ya constituye una falta que no lo era antes de existir la ley, lo que quiere decir que ni las cosas ni las costumbres son la falta, sino la ley mal dictada que las hace ser falta, y el hábito de faltar a esa ley, llega a ser escándalo en la sociedad, cuando ni siquiera llega a ser falta en la libertad del espíritu. Esa ley, es atentatoria a la ley divina de libertad, sustituida por el libertinaje legislado. Ridiculiza el blanco o europeo al indio, al chino y al africano, por sus costumbres, pero estos se ríen de las tonterías del blanco y de sus excentricidades de oponerse a las leyes más naturales, que lo convierten en un carnaval o mascarada. Se ha escrito una anécdota curiosa, de un embajador del sultán de Marruecos, que fue en misión a la capital de España y esa anécdota dice mucho. Como es costumbre en las supremacías, a dicho embajador se le obsequió en banquetes y saraos. Nuestro hombre se maravillaba de que las damas, parecía que fueran a porfía en los descotes, que dejaban al descubierto hasta algo más de lo prudente, pero en cambio, vestían el brazo de seda o fina cabritilla, del codo a la mano. Cuando volvió a su corte, el sultán le preguntó, ¿qué tal las mujeres españolas? Bellas y hermosas hasta más no poder, señor, pero me ha sorprendido mucho una cosa. ¿Qué es ello?, le preguntó el sultán. Que las mujeres allí, señor, tienen el pudor en los brazos. No es de extrañar esto, teniendo en cuenta que en su imperio las hermosísimas moras van cubiertas de pies a cabeza con todo rigor y sobre todo el rostro, al extremo de que se casan sin que el mancebo vea la cara de su prometida, hasta que llega al tálamo nupcial, y solo él la verá, salvo personas de profunda confianza o de familia. Pues como eso, tan sencillo pero tan opuesto, es todo lo de todos los países del mundo. Pero ¿quién verá escándalo en lo que es una costumbre, aunque sea verdadero escándalo? Si el país es así, lo que para otros es escándalo, sus moradores lo contarán como virtud. La causa de todo no está más que en que aún no hay, no una nación, pero ni siquiera una ciudad que sea civilizada, he aquí el mal. Más tampoco ha podido civilizarse el hombre.
Solo ha podido ser hipócrita, y esto ha sido todo el mundo, sobre todo lo que se ha llamado civilizado, que solo es civilizadamente hipócrita. Y no puede ser más que hipócrita. Pero civilizado. Si no tiene ninguna ciencia firme y concluyente, y las ciencias juntas y complementadas serían, entre todas, el primer peldaño de la sabiduría y solo ésta es civilizada, si no tienen, pues, sabiduría, no son civilizados. Apenas, como me dijo el espíritu de verdad, apenas los hombres son un poco ilustrados. Esto es hacerles gracia, porque, si analizo yo esa ilustración, encuentro que hay solo hipocresía. Se tilda a la China de bárbara y retrasada y no ha hecho lo que Inglaterra para vencer a un puñado de hombres en el Transvaal, que armó en guerreros a los cafres. Se señala la disolución de los vicios lujuriosos en la India y el Japón y a todos los dejan enanos Francia y Alemania, de cuyas naciones y otras de Europa, llamadas cultísimas y civilizadísimas. Hay mujeres en todos los prostíbulos del mundo y son verdaderas degeneradas. Esto es público y notorio, y países hay, no tan civilizados al entender de esas naciones, sino aún indios, que han tenido que tomar medidas para no recibir en su seno esa clase de artistas, modistas y modelos, que les remiten bajo esos nombres, y no se sonrojan esos civilizadísimos gobiernos, porque estas modelos, modistas y artistas acaparan oro que mandan en francos, marcos, liras, pesetas, soberanos, rublos y otras monedas. Lo demás no importa. Y aún hay grandes fábricas de deshacer fetos, con pomposos nombres de fábrica de aparatos higiénicos, que yo he visto para entera fe. Es toda esta la civilización de esas naciones, pero son la cabeza y el origen las dos nombradas, que las dos, una a la otra se anulan en estos mo 186 Joaquín Trincado Mentos y les decimos, señoras naciones, a civilizarse más y a prostituir menos. Sí, hermanos míos, no hay inferioridad en la ley, de ningún ser de la tierra, por salvaje que le veáis y por diferente sea su color y aunque sus facciones sean burdas. 2 y aún 3 son las causas, malos materiales, malos obrero o aprendices retrasados y el clima y suelo y aún podría añadir otra causa, que es la justicia. Pero en todas ellas, solo el sabio puede ver la armonía en la variedad, por lo cual, sabed, que todas las razas o diferentes familias por el color que hay en la tierra, aparecieron a la vez, del mismo modo y de la misma familia de los espíritus que vimos ascender del mundo primitivo. Pero según los grados y para no desequilibrarlos de grados mayores y menores, aparecieron en diferentes continentes y los más adelantados irían a cruzarlos en su tiempo para igualar la balanza. Por eso, la escasa civilización y poco progreso que la Tierra tuvo, recorrió, por sus tiempos, todos los continentes y el último fue Europa, si no contamos las Américas, que como tierra, fueron las últimas que aparecieron después del cataclismo atlántico, excepto la cordillera, según vamos a ver, pero mientras tanto, sabed que todos hemos sido blancos, negros, amarillos y cobrizos, porque la ley de compensación y de justicia así lo impone. Párrafo B. Todos los continentes del mundo no son del mismo tiempo. Poco he de decir aquí, porque esto ya le ha sido más fácil al hombre en los últimos tiempos comprenderlo y comprobarlo. Mas no falta materia de grandes consideraciones y es lo que nos va a ocupar un momento. Registra la geología cosas que en el primer momento parecían sueño a sus descubridores. Encontraban en las altas cumbres de las montañas cáscaras de moluscos que solo en el mar pueden tener vida, porque aquel es su reino y ambiente, y no se explicaban el fenómeno, atribuyéndolo a los vientos y huracanes, pero al encontrar grandes cantidades y mezcladas entre la dura piedra. Ya aquella hipótesis se deshacía y nacía otra poco más o menos inverosímil, hasta que la misma naturaleza les ha enseñado la lección y hoy se les completa. Tuvieron otro prejuicio, que es el diluvio universal bíblico, pero no es cierto que hubiera aquel diluvio en el tiempo de Noé, que existió casi ayer, y es segura prueba que aún habiendo parido las mujeres, todos los días y dado 100 hijos cada una, no se habría cubierto la tierra de su procedencia, desde aquella fecha tan cercana. Todo esto tuvo solo el buen fin de recordarles a los hombres historias olvidadas y conforme lo podían entender, hasta hoy que todo se lo explicará el hombre. El único diluvio universal que la tierra ha tenido es el que señalé en el parto de la tierra para producir luego al hombre y de cuyo parto nació la luna. Fue entonces que se formaron los grandes montes que ascendieron del fondo de los mares y se hundieron continentes. Ahí está la causa de que en el Himalaya, el Blanco y otros picachos tan elevados se encuentren restos de habitantes del mar, como los encontraríais en la luna. Después de esto, solo ha habido movimientos parciales, pequeños hundimientos y pequeños levantamientos. El de la Atlántida fue el mayor que tuvo la tierra hasta el que hoy espero y ansío,
Porque es la llegada del Padre a darnos la paz y a libertar a su siervo. El que ya ha empezado cuando este libro va a la imprenta con las catástrofes del Japón, Colombia, etc. Ya queda dicha en varios de mis escritos la causa que motivó el cataclismo de la Atlántida, que fue el vicio, no tan grande como el que hoy hay en esas naciones que se llaman civilizadas y que yo digo que son la prostituta del Apocalipsis. Por lo que no contarán el cataclismo final de la liberación de todos los que están escritos en el libro de la vida, con la señal de Jacob. Pues bien, se hundió la Atlántida, rompiendo al mismo tiempo un istmo que unía lo que hoy es el África con España y anegó un hermoso valle muy poblado, que es lo que hoy constituye el mar Mediterráneo, y surgieron las Américas, de las que solo existía una barrera o cadena de picachos, que son los Andes, de esto. Como ya dije antes, hace ahora 87 siglos aproximadamente. Hay aquí puntos muy interesantes que apuntar, sea el primero deciros que había habitantes en la pequeña faja de terreno que existía en lo que hoy llamamos la cordillera, y que otros muchos fueron llevados por las aguas al actual México, que era como el final de la cordillera andina, y a algunos picachos de la hoy Norteamérica, que como continente no existía sino en forma de archipiélago. Esto os explicará la causa de que se encuentren en los Andes vestigios muy antiguos y de que en México encontrara Hernán Cortés tanta civilización como él llevaba de España, a excepción de las letras, que ellos habían heredado de los israelitas y árabes. Pero antes de los egipcios y de un principio más adelantado por la doctrina de Jesús, que aún no había llegado a América, tenían sus leyes más equitativas que las de hoy, aparte de una tiranía religiosa un tanto burda, pero mejor que la que les llevó Cortés. El punto más culminante es que estas tierras de América que toma España es la que le fue prometida a Moisés. Ello es aclarado en Isaías, cuando dice, hablando de Jacob, levántate, levántate y ve a las islas apartadas que nunca oyeron de mí, y cuando pasarás el mar, yo te libraré para que las aguas no te envuelvan. Si esto no fuera así, ¿cómo podría hablarle a Jacob, que fue 13 siglos antes de esta profecía? Es que estas islas no las conocía el resto de la tierra, porque apenas había habitantes en ellas y las reservaba la sabiduría del Creador, para que fuesen la tierra donde se recogieran los pueblos y sobre todo Israel con su fundador. Dándoles la tierra de promisión en donde Él se mostraría y ya va a ser cumplida la promesa. También es cierto que lo libró de las olas, pues en su viaje como inmigrante de España a la Argentina, que lo hizo en un vapor de carga, el Berenguer el Grande, estuvo en gran peligro, bastará decir, que el timón de la nave estuvo amarrado todo un día y una noche y se dio la severa orden de no subir los pasajeros a cubierta. Y al entrar en el Golfo de Santa Catalina, en los primeros días de noviembre de 1903, el barco estuvo hincado de proa algunos minutos que debieron ser mortales para el capitán, experto marino por cierto, y en aquel instante supremo. Mandaron retirarse de cubierta a todos los pasajeros y aún se guarecieron los marinos que hacía 24 horas estaban vestidos con traje de aguas. En aquel momento, una impetuosa ola barrió la cubierta, arrastrando todo lo que en ella halló. Hacía un minuto que el mandado por la ley llamado por Isaías entraba de la cubierta. Una mecedora que quedó donde él estaba un momento antes, no se vio más ni en astillas. Solo ahora que le ha sido recordada la profecía, ha sabido el porqué de las cosas. El Padre cumplió la promesa de librarlo de que lo envolvieran las olas, cuando se levantó y vino a las islas, apartadas que lo esperaban y que son la tierra prometida a Moisés. Islas que aparecieron cuando la Atlántida se hundió y que ya existían como tierra poblada y con feraz vegetación virgen. Cuando le fue prometida al libertador del pueblo de Israel. Anotemos de paso, que desde esa fecha de su llegada a estas islas, llegaron y llegan por miles de miles los israelitas de todas las partes del mundo y se congregan y establecen grandes colonias en estas tierras. Solo en esta capital hay más de 100.000. Si la tierra de promisión hubiera sido la Palestina, ya la poseyeron y no podían perderla, porque la misma profecía dice, la poseerán para siempre, es decir, mientras el mundo exista. Y tantas otras promesas que allí no se cumplieron porque no era la tierra de promisión y era solo una tierra de descanso. Para que de allí se extendieran por todo el mundo y se multiplicasen y refundiesen en su raza todas las razas. Por esto tuvo que descubrir España estas islas, porque en aquella nación se reconcentró toda la fuerza del pueblo de Israel, y Américo Vespucio es uno de los grandes capitanes del antiguo pueblo que fue Josué, sucesor de Moisés, al que le mandó tomar la tierra de promisión. También en esto ved justicia y sabiduría y cumplimiento de la promesa del Padre, pues tomó esta tierra, él mismo a quien, Moisés dijo, ve a tomar la tierra prometida. Ya solo falta en estos momentos que caiga la piedra o estrella que se le mostró a Juan en el Apocalipsis,
Que al topar con la tierra arrastre una parte de la tierra y sucumban todos lo que en la frente llevan la señal de la bestia 666, en cuyo momento aparecerán nuevas tierras y nuevos cielos alumbrados por el sol de Jacob. Una nueva luna, que la espero a cada instante, pues hoy todo está para nosotros terminado y aún nos dicen, estad prontos, porque todo está pronto, y estamos prontos, esperando y dándole al hombre la última ley. ¿Quién nos rechaza? Hermanos míos, hoy tengo mi corazón triste y lacerado, yo estoy preso, es decir, no tengo el libertinaje que los hombres llaman libertad, porque dijeron que soy el anticristo, y estoy sentenciado a muerte corporal por los mismos que hoy, 25 de julio de 1913, dan incienso al apóstol Santiago en sus imágenes, haciendo infame comercio. Si tuvieran a mano su persona, no habría inventado bastantes tormentos la Inquisición para los que querrían aplicarle, y el espíritu que fue de Santiago es el mismo del que llaman anticristo, como lo fue en Sócrates, Moisés, Confucio, Jacob y Set. Culpad de eso a la ley. Soy preso por prudencia y por eso, esclavo sin precio, y mientras me persiguen los mismos que adulan a Santiago, lo ultrajan en imágenes, cantando mil imprecaciones y mentiras. Yo escribo la verdad eterna en estas islas apartadas a donde llegué por el mandato del Padre para escribir la ley suma y recibir el maná que ya no cesará más de recibir el hombre en el gran electro magno, luz de la luz y vida de la vida misma. Padre, Padre. El mundo me recuerda hoy y sus evocaciones llegan a mí y me hacen llorar de dolor en mi esclavitud y en mi pena de que no te conocen, están equivocados Padre, por el prejuicio sembrado por los sacerdotes y es hora de descorrer el velo, obrando la justicia de la ley. Yo te suplico que me des la orden que espero y sea todo consumado. Hermanos míos, ya veis, que la sabiduría de la ley y las promesas del Padre, todas se cumplen. Hube de haceros esos puntos de revelaciones importantes a la historia y al conocimiento de vosotros mismos de que algo vale el hombre, cuando la ley obra cosas tan grandes y armónicas, hundiendo continentes viejos y levantando otros nuevos no manchados por la maldad del hombre. Cuando esto leáis, mucho de lo que hoy conocéis tierra no lo será ya. De provecho y cultivo y de los fondos del mar aparecerán nuevas tierras, vírgenes de crímenes y maldad, donde solo habrá vida nueva, alimentos nuevos y paz, allí y en todas partes de la tierra, porque Él, Rey de reyes y Señor de señores, triunfó en toda ley por lo que la comuna se establece para siempre. Y sabrá el hombre que solo Él hoy es el Creador, Padre común, con una sola ley común y todos los continentes serán su reino común, como todos los seres comulgarán en el credo común y universal espiritismo, el que enseña todo el universo, en verdad de verdad. Párrafo séptimo. El ser étnico lo da el clima, los cuerpos son semejantes a la feracidad del terreno. También este punto lo tiene comprobado la ciencia, aunque solo lo ha iniciado hace breves años. Son estos puntos de grave estudio para el día de la comuna, sobre todo en sus primeras generaciones, porque a pesar del régimen común y la ley común, no todo se puede hacer con la misma armonía o exactitud en todos los territorios, hasta que por el estudio se unifique el ser étnico de los cuerpos. Causa primera de las diferencias que se observan y en las que la ignorancia y supremacía ha querido ver razas, castas y clases, lo que es la más grande maldad. Claro es que el todo, para la unificación, es el credo común y una sola ley en todo el mundo. ¿Pero se le puede pedir lo mismo al que vive en país frío que al que habita en zona tórrida? Eso sería una gran ignorancia que no puede haber en la comuna, de aquí el gran estudio que hay que hacer en el principio para igualar a todos los hombres en justa equidad. El maestro no desconoce esos secretos que ya codificó y que se implantarán como ley común. Más en esto somos ayudados por la justicia que llega, que va a sanear el mundo, desapareciendo lo que no sería compatible por su inclinación a la injusticia y esto nos evita más de la mitad del trabajo y las dificultades que tendríamos. Lo demás lo facilitan el único principio y la luz del electromagno que nos llega como maná inagotable y sello de la unidad universal. El habitante de la zona tórrida, es natural que sea de sangre más cálida que el de la zona helada, y si uno necesita más abrigo, el otro necesita más alimentos, en cambio, el de la zona templada necesita lo de los dos, y aunque como entre los dos progresa y produce, no puede, en justicia, suponerse mayor que los otros. Porque todo obedece a la justicia de la ley de compensación y habrá vivido o vivirá en aquellas zonas si su espíritu lo sabe, y si se tuvo en más antes de la comuna, fue por el prejuicio, por la ignorancia de esas leyes que no puede ignorar ahora. Aunque también los rigores del extremo frío y del extremo calor desaparecen en la renovación de la tierra, bastando para comprenderlo, el ser el día 3 veces mayor de lo que fue y es aún cuando escribo la presente pauta de estudios, para que el hombre se conozca íntimamente a sí mismo.
Y porque la Tierra ensancha su órbita y camina por zonas más iguales del espacio, porque pertenece ya a la familia de los mayores de edad y sabios hijos del Padre. Por ese estudio étnico del territorio, de las producciones, del grado de la sangre de cada zona, del carácter de cada clima, se comprenderán las necesidades de cada uno. Lo que se le debe exigir es lo que puede cumplir y los maestros aptos, que nada pueden ignorar, mandarán los estudios y ensayos prácticos para reducir los pequeños sufrimientos de ciertas zonas y aún privarlas de habitantes estacionarios, puesto que la locomoción será 3 veces más rápida y el día 3 veces mayor. Lo que permite hacer las zonas 6 veces más extensas y el grueso de las ciudades, por consiguiente, 6 veces más populoso y así vivir todos los habitantes de un continente en reducido número de ciudades bellas, sin dejar de cubrir por eso el campo de hombres todos los días. Esto tiende a que no sea de necesidad la vida habitual en las regiones de frío ni en las de extremado calor, sino en el término medio que es el que produce en general todo lo necesario al bienestar. Así, el ser étnico será homogéneo en breve tiempo. Entonces todos los hombres tendrán el mismo tempel, las mismas condiciones, las mismas necesidades y todos serán aptos para todo, con la diferencia del grado de progreso de cada espíritu, pero en el sentir, pensar y desear, todos serán iguales, porque todos están igualados en la ley de amor en la que se asienta la comuna. Pero todo esto no se puede hacer sin trabajar, ni en el primer momento, sino empezarlo con mucho amor en el conocimiento étnico de los seres y el terreno que los da, para poner el remedio de refundir todas las hoy llamadas razas por un modo de ser étnico. Única diferencia y muy aminorada que quedará luego del cataclismo, porque las diferencias de clases ya no existirán luego de la consagración del régimen comunal, en el que nadie baja sino que todos suben al bienestar anhelado. En el cataclismo, desaparecen las castas. Bajo el cumplimiento de la sentencia del juicio de mayoría y el influjo del código de amor, entonces llega el momento de refundir toda la humanidad en el tipo ideal de una raza, la más bella, obrando por el cruzamiento cuando hombres y por la reencarnación de los espíritus. Párrafo octavo. Las razas se funden en una por cruzamiento y la más bella domina a todas. Algo queda esbozado atrás al tratar de la belleza del cuerpo humano y la ciencia lo tiene comprobado, y más que todo lo afirma la belleza y hermosura desarrollada en estos países nuevos, donde el cruzamiento de todas las razas del mundo tiene lugar, por ser un país cosmopolita. Mas esto no es un caso estudiado, quiero decir, no es un cruzamiento estudiado, sino providencial y sin que el hombre haya puesto nada de su botín y por esto hay una inmensa variedad de tipos, todos en general hermosos, pero ninguno ideal, mas tampoco ha podido ponerse como régimen convictivo, porque al fin, aunque nuevos, estos territorios cayeron en el mercantilismo y en la Babilonia de los prejuicios de heterogéneas creencias y religiones de todos los inmigrantes. Ha sido, sí, un país libre para que cada uno crea lo que bien le parezca, pero no le queda al hombre tiempo de estudiar, porque la carestía de todos los artículos no le da al hombre tiempo de examinar nada, y así, en vez de creer en algo, no cree en nada, ni el católico, ni el protestante, ni el ortodoxo. Creen en su religión y ni aún en el credo político. Es un país escéptico por necesidad de serlo y ha sido un bien, porque así, sin escándalo de nadie, todos han podido difundir sus credos absurdos, con libertad, hasta los fanáticos del Ejército de Salvación que son cristianos furibundos. Los únicos que no han sido libres para exponer su pensamiento sin escándalo de todas esas especies de prejuiciados son los espiritistas, porque, aunque amalgamados por el espiritualismo no tendrían más remedio que dar el principio de verdad dado en el prólogo a Kardec. Esto les picaba mucho a los que viven del absurdo religioso y no hay un periódico que haya querido hacerse eco de esas doctrinas de verdad y mucho menos porque la dogmática ciencia médica lo señaló como su enemigo, y el espiritismo, que no es el enemigo de nadie más que de la mentira, de la ignorancia y de la cobardía, tuvo que encerrarse en sus escasas y pobres sociedades, donde los que debían levantar la voz con valentía la sujetaron al convencionalismo, para luego caer en la amalgama profunda del espiritualismo, en el que dan cabida a todos los credos y allí prevalecen las prácticas religiosas y otros absurdos. Mientras el espiritismo se hace atísico. Así lo encontró mi escuela cuando empezó su obra. Esto me ha llevado a una consecuencia muy lógica y así lo ha comprendido el espíritu de verdad, cuando me manda permanecer oculto y olvidado hasta el día del ruido, o sea cuando la tierra hace el gran estrépito de su parto, cuyos dolores se anuncian, y yo me resigné al encierro y estudio de los grandes secretos y verdades. Porque veo que si el cruce de razas mejora y regenera a la humanidad en lo físico, el embrollamiento de credos y principios acaba en la muerte del escepticismo. Pero todos caerán al golpe de la justicia y entonces será el rechinar de dientes.
Aún habrá entonces hipócritas caritativos y pudibundos filántropos que cuando sabrán que todo lo sabia el juez y su tribunal, dirán como enojados que poca caridad ha tenido. Y yo les diré como aquel disipado, no es nada, 3 muertos, religión, ignorancia y caridad, que lo sustituye con espiritismo, amor y Eloí. Lo queréis. Si no, aún la justicia está en acción y podéis tomar pasaje para donde os convenga. Sí, la abundancia de ideas y principios sin razón mata todas las creencias y las conciencias y acaba el hombre en el escepticismo, al revés que en los cuerpos humanos, en los cuales, si se cruzan cada generación, mejora y embellece, pero como en ideas y principios llega uno que es la verdad, y llegó el espiritismo. Que aunque se quedó tísico por poco alimentado fue bastante fuerte para matar a sus mismos verdugos, porque los de todas las ideas y principios erróneos lo han oído, pero estaban ya marchitos en su fe y al oír una verdad que contradecía todo su fundamento, vaciló, no pudo desmentir aquella verdad. Pero temió las represalias de sus engañados cofrades y no tomó la verdad, pero tampoco quiso vivir ya de la otra mentira y se colocó, como dicen del ahorcado, entre cielo y tierra, que es el terrible escepticismo en que encontré la verdad en todo el mundo y también aquí que es la tierra de promisión, pero en ella hay mucho neutral. Por escarmiento, y este neutralismo, que lo mismo le da lo blanco que lo negro de los demás en lo religioso y político, es lo mismo para unirse con la mujer de diferente raza. No reparó en que sus hijos serían más robustos o más inteligentes uniéndose con tal a cual raza, él no lo sabía, pero la ley sí lo sabía y él obedeció inconsciente. Como obedecieron inconscientes todos los escépticos que por no acatar la verdad del espiritismo, renegaron del catolicismo, mahometismo, cristianismo o cualquiera otra religión, es decir, para todo el hombre ha sido inconsciente, por malicia e ignorancia, pero la ley cumplió y triunfó y no triunfaron los hombres. Porque si hicieron lo que la ley quiso, ellos no tuvieron voluntad de cumplimentar la ley, pero tampoco la habrían cumplimentado si ellos, en su maldad, se dieran cuenta de que eran llevados a ese cumplimiento por la justicia. Pero hoy, ya no es el caso de ser neutrales ni faltos de fe razonada y menos ignorantes y hay que hacerlo todo en justicia y sabiduría, y así el cruzamiento para la belleza ideal, será estudiado y calculado matemáticamente, para fundir todo el mundo en una sola raza, la adámica. La sabiduría, os dije, es la causa de la belleza, y esto es así porque la sabiduría es una fuerza, mejor dicho, es la fuerza que no puede ser vencida, podrá ser esclava, podrá ser perseguida, pero todos acabarán por enamorarse de la sabiduría y por tanto de la belleza. No importa que a la sabiduría y a la belleza de la sabiduría se la aprisione hasta parecer tísica por su demacración a causa de las luchas, ella no puede morir, es la vida de todo y sucede con ella, como con el aceite, que aunque os empeñéis en precipitarlo bajo el agua, no lo conseguiréis. Aun cuando estéis en vuestro furioso revolver o agitar el agua toda vuestra existencia, pues siempre veréis, con rabia vuestra, que suben las gotas por encima del agua, y si tenéis valor para seguir en la furiosa agitación, os encontraréis con el desengaño de que el aceite se mezcló con el agua y habéis perdido el agua. Porque se ha hecho una crema, en la que no prevalece el agua, sino el aceite en toda su masa, así es la sabiduría y la belleza que es hija solo de la sabiduría, todo lo funde en ella después de terrible lucha con la ignorancia y la falsedad su hija. Así ha sucedido con el espiritismo, cayó como una gota de aceite en medio de un océano de ignorancia y todos se agitaron contra él, y cuando lo creían muerto por lo terrible de su demacración física, se tiende sobre todo el error y lo cubre, para no poder salir más a la superficie. Y es que el aceite es la esencia suma de la naturaleza y el espiritismo es la esencia suma del universo, con su omnipotencia, con su fuerza, con luz, con su sabiduría y su amor. Ya tenemos la figura viva para la realización del bello ideal, para realizarlo, son necesarias las matemáticas, el metro y la balanza y se adquirirá con conocimiento de causa y suma facilidad por el estudio y es nuestro deber llegar a ese bello ideal. Más he dicho que ha de fundirse todo el mundo en la raza adámica y ahora debo decir que ya está fundida, y lo que constituye nuestro estudio es llegar a su perfección. Sí, está fundida, pero ha sido fundida en lucha tremenda hasta hoy en los tremendos 57 siglos que atrás dejo anotados y es una masa rica, pero informe, como lo es la crema originada de la agitación con el aceite en el agua, porque los misioneros que vinimos con Adán y Eva no hemos tenido descanso y hemos debido mezclarnos con las razas todas. Sin poder usar las matemáticas, por el gran trabajo que representa apoderarnos, cada uno, de 70.000 millones de seres que eran el agua incolora e inadaptable por su horrible fealdad y aún descompuesta y nauseabunda por su degeneración.
Pero sabíamos que el amor es sacrificio y sin él no se podía triunfar y nos sacrificamos envolviéndonos en esas aguas. Claro está que buscamos el pueblo o tribu de mejores formas para de allí partir a todas partes con este lema, refundamos la masa, que ya llegará luego la selección. Ahora llegó ese tiempo. Hicimos como el panadero, pone la harina y el agua y luego de haber hecho un montón de masa, va dando formas por pedacitos que adorna y pone en el horno el rico e indispensable alimento, pero para eso, tiene que pesar las partes de agua, harina, sal y levadura y así tiene siempre el mismo género ideal. Pero tiene que cuidar mucho de que el grado de calor del horno sea siempre el mismo. Pues bien, nosotros, que fundimos todas las razas del mundo en la nuestra, que es más bella en todo, porque es hija la sabiduría que traíamos de nuestras largas luchas en todas las vidas de Neptuno, el Sol y más mundos de la cosmogonía, pero especialmente de Sión, centro de nuestro plano. En nuestra alma tenemos su belleza y en nuestro espíritu su sabiduría y la una eso resuelve también un gran secreto que el maestro, hoy, aún debe guardar, pero lo sabrá el cuerpo o consejo médico de higiene, el que en sabiduría lo aplicará. Omnipotencia de la universalidad, que son esencias que como el aceite, no se dejan nunca dominar por otro elemento, aunque se funda en su masa. Llegamos, pues, a la selección, porque hemos triunfado, y aún la justicia viene a ayudarnos, como le fue prometido a Jacob de que su semilla cubriría toda la tierra y sus hijos e hijas correrían a él, de todas las partes de la tierra. En efecto, el gran molinero va a agitar sus sedazos, dejará la harina de flor y echará el afrecho y el moyuelo a los puercos, es decir, viene el parto de la tierra y caerá en él todo lo que a Jacob le estorbaba para hacer al pan ideal, es decir, la belleza que corresponde a las hijas de la tierra, en el día séptimo. Nadie quiere ser feo, todos huimos de los colores que creemos inferiores y la mujer, aún no se conforma con su ya exuberante hermosura, quiere ser bella, muy bella, y quiere y se sobrepone a las flores y las aves. Bendita mujer, que te has dado cuenta de tu deber y alta misión, civilizar al hombre. Reclamas intervención de la justicia y te llega, serás bella, muy bella, más que los ángeles que idearon Rubens y Murillo y te harás tú misma, el secreto, yo te lo enseño, sé sabia y primero, ama en justicia, todo lo demás te es dado por añadidura. Pero ahora, el hombre te va a ayudar, porque te va a amar en tu alma, lo presientes y por eso tú idealizas tu forma y belleza física, para corresponder y avivar el amor. ¿Quién no recibe una gran alegría o admiración al ver una mujer hermosa? Pero, ¿quién no se extasía al ver una mujer bella? Pues hasta ahora, solo hay mujeres hermosas, porque solo hay hombres gallardos, pero desde ahora, podrá haber hombres hermosos y mujeres bellas, y entended, que os quiero en la tierra como aquella a quien hice la anatomía y que encontraréis en la filosofía enciclopédica, esto como principio, que sin embargo, aquella belleza no les prohíbe dar de 50 a 100 hijos, pero son mundos mucho mayores que la tierra y su vida es mucho más larga, mas no envejecen, ni pierden la fecundidad, ni los hombres se hacen decrépitos, ni impotentes, y todo esto, ya le pertenece a la tierra, en relación. Es de ley, en la reproducción, que domine para la procreación la semilla del hombre en la especie humana, como la del macho en la especie animal. Y esto está bien estudiado y fundamentado en las ciencias y lo ha practicado el hombre en el cruce de sus haciendas y animales. Pero no ha podido el hombre cuidarse a sí mismo, por el mercantilismo que ha reinado despóticamente para la unión del hombre y la mujer, donde ni el amor ni la afinidad han valido cosa ante la conveniencia de intereses. Es decir, la mujer ha sido vendida al mejor postor, como está estudiado en el código. Mas esto sucedió en las castas y clases que por supremacía se elevaron sobre la masa popular y aún a ésta le llegó ese imperialismo absurdo del dios dinero. A pesar de esto, nosotros, que teníamos el deber ineludible de transformar el mundo y matar las razas, castas y clases, promovíamos las inmigraciones, y antes que fuesen estas posibles. Hubimos de apelar hasta a las guerras y así la promiscuación y el cruce se han producido, mejorando la humanidad toda, pero no podía haber estudio matemático, sino fundir masa y solo en estas tierras pudimos hacer algo de selección y vino el valor a juntarse con la exuberancia. Esta es la causa del tipo americano en conjunto hermoso y de bellos gérmenes. Pero pronto llegó el tipo agresivo, los mercantiles, y solo el obrero siguió mestizado y produciendo el tipo cada vez más hermoso, pero sin cálculo, no había tiempo, y nos hemos encontrado con algunos ejemplares hermosos en lo físico como hombres y mujeres, pero horribles fieras en sus corazones, faltó la matemática. Imperó la pasión por lo atrasado de la vida moral y por la exuberancia de vida animal que traía la tisis de la vida moral, que es la primera que debe imperar en el cruzamiento humano. En general, ¿qué veis en los hijos de un hombre y de una mujer, muy rubios?
Veis hijos famélicos, casi ciegos, endebles, y hay algunos que parecen ratas blancas. Si observáis en una familia donde se han unido los hijos de dos hermanos, o sea primos hermanos, veréis sus hijos ya empobrecidos, porque solo recibieron la misma sangre y la misma alma. Si se unen otra vez los segundos primos, veréis a todos los hijos de estos ya idiotas o degenerados, y aunque esto es poco común, tengo a la vista una familia constituida en esta forma, con 4 hijos, uno ya de 25 años y los 4 son imbéciles. La causa no reside más que en los padres, que son hijos de primos segundos y nietos de primos hermanos. Es cierto que el incesto no existe, pero debe saber estas consecuencias la humanidad y por esta sabiduría elegir el tipo para el mejoramiento y conseguir la belleza ideal que es de justicia. El cabello generalmente es el gran indicador dentro de un mismo continente. Un hombre de cabello negro, con una mujer de cabello rubio, darán hijos más robustos que dos de cabello igual. Pero cuando se trata de seres de otros continentes en que la justicia de la ley impone las inmigraciones, entonces no se puede conseguir el objeto si el tipo que queremos dominar es de sangre más cálida. Pero esto se debe por el clima de cada continente y nunca deben unirse para la procreación los de climas enteramente opuestos, sino el de mayor grado al meridiano y este al cálido o frío y se consigue hermosura y robustez, porque la belleza la dará la sabiduría del espíritu. Quedan por estudiar los casos más extremos, el color negro y los otros colores que hoy dominan en algunos territorios. No es riguroso todo el estudio de observación hecho hasta hoy, sobre los negros especialmente, porque hay casos en que una mujer negra ha tenido unión con un hombre blanco una sola vez y ha dado a luz un hijo con cabello dorado y extremadamente blanco, y en cambio, se ve, en general, que un hombre blanco y de cabello negro se ha unido en matrimonio con una negra y han tenido todos sus hijos mestizos o mulatos, como se les ha llamado vulgarmente, y esto nos lleva a una buena conclusión. El negro es de sangre ardiente y en general fuerte y poco ilustrado, pero hay blancos también de zonas tórridas, y como en verdad, el negro no lo quiere ser, hay entonces la facilidad de educar en el amor y sabiduría a todos, para propender a su fusión así. Procúrese, si no está en contra de la justicia, que se unan los hombres blancos de la zona tórrida, en su mayor fuerza procreativa, con las más bellas en formas de las mujeres negras de la zona tórrida y es seguro que dominará la semilla del blanco, quizás en la primera generación. Para lo cual, que es más seguro, debe tomarse a la mujer negra, 1, tan pronto se hizo mujer, si otras condiciones de salud o falta de robustez no se opusieran. Pero es de necesidad que vaya a vivir y procrear en la zona blanca y que los hijos de esas uniones se unan luego con hombres y mujeres rubios de la zona templada y allí procreen, en 2 generaciones tendréis el color, la finura de las formas y la raza completamente blanca o adámica. Mas si la raza persistiera en la zona negra, cosa no probable, porque los espíritus trabajan también al unísono del hombre, es que aún será de justicia por algún tiempo. Pero acabará de seguro con que le quitéis lo mejor de sus hembras, porque tenemos el deber, por justicia, de buscar la belleza. Y diréis, ¿qué hacen los hombres del continente negro? Este es el punto más culminante del estudio, pero todo lo puede la sabiduría, siempre respetando la justicia y la afinidad. Pero sabed que la zona fría no es de sangre menos fuerte que la de zona tórrida, sino más vital y más pura, pero no podéis mandar al de zona tórrida a la zona fría, y viceversa, porque es obligarlos a sufrir, salvo que sea su voluntad, que esto revelaría inequívoca la justicia. Entonces el terreno a propósito es el de la zona templada en su punto más frío, para que vivan y procreen esos seres, pero tened muy en cuenta, que el hombre negro al que se trata de retribuir lo que se le quita en bien de todos para la unificación de las razas, sus mujeres jóvenes, dándole otras más bellas por el color, pero mucho más frías por su sangre, debe ser de la primera edad procreatriz y la mujer, por razón étnica, será segaramente mayor de edad, pero en su primera fuerza de mujer, porque el periodo, en los terrenos fríos se retarda más que en la zona templada, y no es aventurado asegurar que siempre que la mujer ésta sea en 5 o 6 años mayor que el hombre negro que la debe fecundar, por razón de la fuerza y mayor riqueza de sangre y zona semitemplada, prevalecerán, de seguro, el color blanco y formas bellísimas. Pero ha de tenerse muy en cuenta que la bebida del hombre de ordinario debe ser la sidra y otras a base de limón y vinos blancos, y en la mujer bebidas generosas y fortificantes, todas procedentes de aquella zona o de la templada. Todo este trabajo es muy breve, quizás bastarán 2 generaciones, pero se observará hasta que sea necesario, procurando hacer pruebas de que procreen en la zona tórrida algunas parejas de la zona templada, con cuidado de que, si se viera que producían hijos mestizos o negros, entonces, declararla inhabitable. Hasta que la sabiduría del espíritu modifique la composición del territorio,
porque nuestro deber es buscar la mayor y completa belleza en la estética humana, que no es difícil, dada la educación moral y régimen comunal, en el que nada cuesta todo. Nos queda que decir algo sobre los otros colores y razas, pero esto no exige gran cuidado sino el cruce prudente y que el varón blanco sea más fuerte que la hembra, que ésta sea madre tan pronto la naturaleza le muestre el periodo, y los hombres de aquel color tomen mujeres blancas, exuberantes en fuerza y salud, y veréis qué tipo tan sublime se produce, y en 3 generaciones, en un corto siglo, en la tierra toda se verá, un solo color y una belleza tan grande, que la hermosura de hoy nos haría reír al llamarla belleza. Luego ya todo será bello, todo en todas partes será un paraíso en verdad, y el goce de los hijos de la tierra se irá igualando al de nuestros hermanos de mundos mayores que nos ven, y ellos encarnarán en la tierra para traernos más belleza y más amor, en tanto que nosotros encarnaremos en sus mundos, para que nuestras almas se impregnen en sus cualidades, y volveremos a la tierra con conciencia de haber vivido la felicidad de aquellos mundos. Así nos vamos unificando en el infinito universo, los hombres, las cosas de los hombres y hasta el reino animal, que también el espíritu lo embellece, porque deja más tiempo a los espíritus naturales y elementales para preparar los reinos que han de servir al hombre, y porque la vida pura que recibimos del gran electromagno, todo lo vivifica. Ya veis, hermanos míos, cómo, si en la tierra hay razas, es solo por la ignorancia y malicia del hombre, y llegamos así a comprender que todo en los mundos depende del hombre y no puede quejarse de sus desdichas, de su ignorancia y de su fealdad en los tipos. Hoy ya nadie quiere ser feo, ni malo, ni ignorante, para eso no hay más que estudiar, trabajar y amar más puramente cada día. Ese es todo el secreto de la potencia, de la sabiduría y del amor, pero la base es conocerse a sí mismo, sin engaño. Párrafo 9. Los espíritus naturales forman los cuerpos de los animales. Nada hay nuevo bajo el sol y nada está olvidado en la ley del Creador, pero solo el espíritu es el autor de las cosas. Seres y mundos se complementan en sí, ni los mundos lo son sin el hombre, ni el hombre lo es sin el espíritu. Pero los seres que no son hombres en los mundos, como los animales y los arbustos y todo el reino vegetal, viven y procrean y no tienen espíritu, aunque vivan la vida universal, que es en buena comprensión de sabiduría, espíritu universal. Hemos visto que el espíritu se fabrica su cuerpo en el hombre y que se embellece por la sabiduría del espíritu, cada vez mayor después de cada lucha o existencia, y surge natural la pregunta: ¿quién crea el cuerpo de los animales? Fuera de la sabiduría del espíritu, fuera del principio espiritismo y sin conocerse el hombre a sí mismo, sería compleja la contestación y además imposible a las ciencias axiomatizarlo. A lo más, en un sano criterio, podrían sentar en hipótesis este principio: si todo es creado en sus formas por el espíritu, el reino animal y vegetal es creado por el espíritu. Solo tenemos que suprimir el sí, que es el que hace la hipótesis, y decir en afirmación: todo es creado en sus formas por el espíritu. Es, pues, ya fácil contestar a la pregunta: ¿quién crea el cuerpo de los animales? Os remito a los párrafos I, 2 y 3 del capítulo 4 de la creación, y sería bastante para su declaración, fundamento y verdad. Pero hay que decir algo, porque hay 2 periodos de funciones muy fundamentales, referente a los espíritus y a los animales. Antes y después de la aparición del hombre. Son estos 2 periodos, o fases, la creación de los animales y su belleza. La primera pertenece exclusivamente a la naturaleza, la segunda a la sabiduría o progreso del espíritu del hombre, pero en la una y en la otra la obra es del espíritu. La naturaleza es solo vida natural, no inteligente, es el éter sin formas que todo lo vivifica en su baño, pero él no es más que la vida sin inteligencia, no puede producir formas, a lo más, masas informes de materia, montones de vida natural. Esto lo hemos visto cuando hemos contemplado a nuestro mundo salir en aquel germen telúrico del sol, que vagando 23 millones de siglos cargándose de vida y ricos materiales, corrió los espacios hasta estar a 203. Conócete a ti mismo turado de vida y gérmenes. Materias que se le adaptaban en su largo viaje bañándose en la matriz del éter, y ninguna forma se produjo, solo había un informe montón de materia viva, de vida natural. Pero la ley marcó su medida y le es entregado aquel rico montón de materiales en combustión a un espíritu maestro, ser inteligente, y él, en coyunda con otro maestro que guardaba las líneas del camino en que el mundo debía correr su vida, combinan las materias en su afinidad y producen la vida en formas. Después de haber solidificado la gran montaña gaseosa de materiales informes. Pero tampoco estos maestros lo hacen por sí solos, sino con legiones de obreros para cada especie, en las que cada uno ordena a toda su legión y ellos reciben las instrucciones del maestro del mundo,
Este, a su vez, las recibe del Maestro de los Maestros, conforme a las cualidades de la familia humana que ha de poblar aquel mundo en su día. Han de producir el caballo, y en la inteligencia del espíritu maestro está la cantidad de nitro, de cal, de oro, de azufre, de radio, de nihilita, de azoe, etc. etc. que deben combinarse para el movimiento y cualidades de esa especie. Un espíritu natural recoge sus primeras moléculas y por la ley se reúnen todas las otras, y con el alma ya engendrada dar los primeros vegetales y de los minerales combinados de los primeros invertebrados o especies de montones de masas que se formaron al principio. Todas aquellas partes químicas reunidas tomaban movimiento y demostración de vida. Es un grandioso laboratorio químico. Pero si todo esto podía demostrar la vida orgánica, solo podía ser una pelota, inútil para la ayuda y servicio del hombre. Además era necesario que se procrearan por sí mismos, porque quitaban del depósito el germen de la especie. Así seguía la inteligencia del espíritu maestro ideando su armazón, sus venas, sus tejidos, su estructura, sus órganos de procreación y todo lo imprimía en el alma del caballo y apareció la especie en machos y hembras y fue en la encina donde se gestó. Así procedió con todas las especies animales primeras que por el cruce se dividieron en familias, pero siempre tuvo y tiene el Maestro del mundo, con sus legiones de espíritus naturales, que formar los organismos y estructuras de todos los animales antes y después del hombre, es decir, de la aparición del hombre. Solo que, una vez aparecido el hombre, éste ya era árbitro del reino animal en lo referente al mejoramiento de las especies y aún de hacer nuevas familias a voluntad por el cruzamiento. Esto es de una gran ayuda para los espíritus naturales, y tanto mejores tipos crea el reino animal, cuanto más sabio es el hombre. En esto no tengo nada que estudiar, porque en los últimos tiempos, la necesidad del hombre lo hizo adelantar mucho en el cruce de los mejores ejemplares, ya para crear tipos de trabajo, ya para su recreo y servicio. Pero todos irán cediendo su puesto, hasta desaparecer por innecesarios al hombre y porque el hombre enriquecerá su alma donde solo debió enriquecerla, en el consumo de los vegetales que hoy son bañados en sus raíces por las fuerzas del electromagno y en sus tallos por el éter puro de su atmósfera, que ya, el hombre, no envenenará más con su maldad. Hasta hoy fue de necesidad toda esa infinidad de especies animales para purificar más el alma natural de la que el hombre toma una parte en cada reencarnación, pero como ésta tiene todos los instintos de los animales que el hombre recoge, porque no quiso conocerse, ni ser sabio, las convirtió en pasiones, éstas se le fueron adaptando. Y todo aquello que no adelantaba al espíritu, todo se le pegó en sus almas, y al salir la tierra de su primitiva atmósfera en virtud de la justicia por el juicio de mayoría, los apasionados, fueron a los mundos primitivos con toda aquella carga de pasiones, que solo son instintos, en los animales. Porque les falta el ser inteligente que el hombre en él lleva encerrado y esclavo, ahora el mundo tierra se descarga de esa tremenda carga que la mayoría había vaciado de sí y la minoría la recogió y se la adaptó, acreciéndola por causa de la potencia del espíritu, que se familiarizó con las pasiones. Allí tendrá que saciarse de ellas y sufrir las consecuencias de su error, en tanto que los que dominaron en sí los instintos animales, purifican más su alma hasta llegar al progreso sumo de que la tierra es capaz en su máximo valor. Y el hombre saldrá triunfante a un nuevo mundo que empezará en el progreso y gozo que tenía la tierra cuando termina su carrera, que será tanto mayor cuanto mayor sea el conocimiento de sí mismo, del hombre su Señor. El límite también del séptimo día está ahí, pero que el hombre tarda en saber todo lo que es su mundo. Pero tiene la noción cierta de la sabiduría y la verdad, lo que quedará resumido en el siguiente capítulo, el hombre. Si te gustó este video no olvides darle clic a me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Déjanos tus comentarios y cuéntanos qué libros quieres que subamos al canal.